¿Quién fue René Descartes? Nació el 31 de marzo de 1596 y murió el 11 de febrero de 1650. Fue un filósofo matemático y físico francés considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, un protagonista de la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Su madre falleció el mismo año que nació. Su padre decidió educarle personalmente, el cual le decía el pequeño filósofo, porque se la pasaba haciendo preguntas todo el día. Cuando entró al colegio a los 11 años, estaba eximido de acudir clases por la mañana debido a su débil salud, pero era muy valorado por los educadores a causa de sus precoces dotes intelectuales. Su declaración filosófica más conocida es "Pienso, luego existo". Este juicio se justifica principalmente porque cambió la forma en la que sus contemporáneos veían el mundo y la ciencia. Afirmaba que para llegar a la verdad había que dudar de todo. Insistía que para hacer un juicio hay que guiarse por el pensamiento abstracto, más que por la experimentación y la observación. La duda metódica consistía en rechazar las verdades recibidas, de rechazar absolutamente falso todo aquello que no suspendiera de buenas razones para aceptar esa creencia. Compara su método con una cesta de manzanas, donde puede que algunas estén podridas y para evitar que se estropeen, se ha de inspeccionar una por una. De allí viene el discurso del método de René Descartes. La obra de René Descartes, titulada El discurso del método, fue publicada en el año 1637 y fue catalogada en el género narrativo como un tratado. El método de Descartes es exactamente eso, el camino que nos conduce hacia la verdad. Descartes presentó su método en una obra inacabada y anterior al discurso, las reglas para la dirección del espíritu, desde 1627 a 1628. Según el libro, la razón es válida para todos, sin importar las creencias, las vivencias y los pensamientos de cada uno. En este también cuenta sobre un viaje que tuvo donde conoció las diversas opiniones sobre lo que todos siempre hemos pensado. Ahí aprendió sobre que cada argumento, pensamiento e idea de cada uno pues es válida. Viendo que cada quien tiene la razón según sus pensamientos y demás, él decidió seguir su propio camino sin importar lo que le dijeran las personas y teniendo claros sus objetivos, sus creencias. En la segunda parte podemos evidenciar la idea de Descartes y cómo expone su método, ya que para él no todas las ciencias eran importantes, porque decía que muchas lograban confundir el espíritu en vez de cultivarlo. Por esto mismo, él empieza a generar un método que no sea tan denso y con el que se pueda lograr obtener un conocimiento real. Empieza diciendo que nunca debemos aceptar alguna verdad sin saber si es verídica o sin tener evidencia, ya que la mayoría de las veces nos dejamos llevar por lo que queremos oír y no por lo que es en realidad. Después nos dice que siempre para saber y solucionar algún tema, alguna situación o cualquier cosa, se necesita examinar y averiguar este problema en sí, para así llevar a cabo una conclusión real y poder llegar a lo que sería la realidad. En tercer lugar, nos menciona que al aprender se debe empezar poco a poco, por niveles, por así decirlo. Así se nos facilita, pero también va aumentando la dificultad sin perdernos, como sin perder el hilo del aprendizaje, ya que si se encuentran vacíos de información no se va a lograr el resultado y solamente vamos a llegar a confundirnos. Por último, menciona hacer como una clase de repaso para que todo lo aprendido no sea olvidado. Esto es con el fin de que la información aprendida sea completa y así se pueda lograr un conocimiento real. En la tercera parte de la obra podemos ver que Descartes plantea tres aspectos morales que son demasiado significativos. Él nos dice que es muy importante seguir las leyes y costumbres del país o el lugar en el que naciste, así como también regirte bajo los ideales de la religión de tu niñez. En segundo lugar, nos plantea que siempre se debe estar seguro de las ideas que se tienen,
Así pues, digamos, estas no se puedan comprobar 100% o se tenga alguna duda de estas. Al hablar de ellas se debe tener la total seguridad de lo que se está diciendo para poder transmitir ese mensaje a los demás. Y por último nos dice que lo más importante es nunca pasar por encima de un bien mayor por un bien individual. Es decir, que yo debo dejar mis intereses hasta donde terminen los de los demás. Una conclusión que llegó el grupo fue que Descartes nos dice que todas las razones de todas las personas son válidas, que no importa si creen en Dios o no, cualquiera puede tener una razón de las cosas, que los seres humanos debemos tener presente en seguir las leyes y costumbres del país donde estemos o vivamos y estar seguros en las ideas que uno tiene, que así con las dudas uno las debe que decir con seguridad y sobre todo no pasar por encima de los demás por un beneficio, sino pensar por el bien y deseo de los demás. Muchas gracias. Otra de las conclusiones a la que podemos llegar es que Descartes nos insiste en ver más allá e intentar obtener más conocimiento. Él recalca la idea de no creer lo primero que se nos dice y mucho menos sin algún tipo de evidencia, ya que solamente fomentaríamos la ignorancia. ¿Qué nos enseña Descartes? Su legado nos enseña que no nos podemos fiar de las autoridades, ni de la tradición, ni de lo que nos cuentan. Tenemos que buscar la certeza a partir de lo que nosotros mismos podemos desarrollar. Hace falta que a partir de mi propio pensamiento yo llegue a descubrir la certeza.